Hola, pero muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Sembrar Valores. ¿Cómo estás? Hola Mili, ¿cómo Hola, andás? Nina. ¿Cómo andan todos? En un nuevo programa, acá nos encontramos, un programa que tiene que ver con todo lo que te importa, ¿no? Con tu familia, siempre tratando de traer temáticas que nos atraviesan, tratando de traer a los mejores especialistas. Hoy tenemos un programa con un tema Programón. difícil, que por ahí, bueno, cuesta hablar, quizás duele también, pero súper interesante, súper interesante. Vamos a tener, Mili, a dos personas, al rabino Fernando Fischerslagen. Después le vamos a preguntar a ver si está bien, bueno, si Lo lo hemos... pronunciamos bien. Sí, si lo pronunciamos bien. Y a la doctora Isabel Pinsemín. Los dos, bueno, el doctor es especialista en bioética y la doctora lleva adelante todo el área de cuidados paliativos del hospital, perdón, De clínicas. el de clínicas. Bueno, así que, y esto nos atraviesa como todas las temáticas que traemos acá a nuestra familia. Muchas veces nos pasa, bueno, ya nos van a contar ellos, pero no siempre está relacionado con la muerte, con el final de la vida, no siempre. Muchas veces tenemos a personas en nuestra familia que están enfermas, que están atravesando una enfermedad, que necesitan de cuidados paliativos, y está buenísimo que nos informemos, que nos formemos del tema, sí, para poder estar preparados, y que si lo estás atravesando, que lo puedas atravesar mejor aún, ¿no? Bueno, igual, como todos los programas, ustedes saben que pueden comunicarse con nosotros al 11 55 77 8303 y nos dejan su consulta, su mensaje, su opinión, un mensajito de audio o de texto. Y también no nos vamos a olvidar que tenemos también un sorteo que les quiero mostrar ahí en pantalla. Se ve bien, ahí porque estamos del mismo color. El libro de Janina Cosime, Bullying. Participen, decíamos con Mili, Sí. Una temática que no se puede erradicar, ¿no? Bueno, formémonos también. Acá un gran libro de Janina. Sí, ¿no? Justamente en este mes que tenemos tantas celebraciones con respecto a la escuela, el Día del Maestro, el Día del Estudiante, el Día del Profesor. Bueno, la comunidad educativa, ¿cómo la podemos enriquecer? ¿Sí? Esa es la pregunta que les da pie a que participen a través de Instagram. Van a tener que arrobar a por lo menos 2 personas y contarnos justamente cómo hacemos para enriquecer la comunidad y la convivencia escolar, ¿sí? Así que no se lo pierdan. Vamos a estar sorteando, acá se lo muestro nuevamente, Bullying, Entender, Prevenir y Restaurar, que es un excelente libro porque sabe muchísimo Janina, así que vamos a estar sorteando eso. Y no esperemos más. La verdad que este también tema... las redes, ¿no? Que participen Sí. de nuestras redes, mándennos mensajitos, nos parece súper importante poder leerlos y preguntarles acá en vivo a nuestros invitados todas tus inquietudes. Aprovechá, escribinos, no sé si ya dijimos el WhatsApp. Sí, lo acabo ya de lo decir. dijimos. Si ¿Lo querés, repetimos? ahí lo repetimos. 11 5577 8303. Escribinos y participá, que para nosotros es muy importante. Bueno, ya estamos listos para recibir los invitados. Nos vamos al living. Empecemos. Ya volvemos.
Bueno, acá estamos, como les decíamos recién, bienvenidos a nuestros dos invitados de lujo, a la doctora Isabel Pinzemín, médica paliativista del Hospital de Clínicas, con muchísima experiencia en el tema, y también en el Hospice de San Camilo, ¿no? Sí. Bueno, ella es muy allegada al doctor Matías Nahum, quien también nos ha mandado un saludo muy especial porque no estaba en Buenos Aires estos días. Y también tenemos al doctor Fischer Slagen, ¿está bien así? Fischer Slagen, con L termina. Fischer Slagen, a quien recibimos nuevamente en nuestro estudio, ¿no? Porque el año pasado también ha estado. ¿Cómo no? Él es especialista en bioética con importantes investigaciones y publicaciones acerca de la eutanasia. Correcto. ¿No? Correcto. Bueno, muy bienvenidos. Un Muchas placer gracias. realmente tenerlos acá Muchas para, gracias. bueno, llevar información y llevar luz, ¿no? a todas las familias que están del otro lado. No sé quién quiere empezar, pero me gustaría primero empezar a ver qué significa la eutanasia. No sé, doctor, si a lo mejor... Las damas Fernando, primero, sí. por favor. Bueno, Empezamos por un tema fuerte. y sí, No, la eutanasia es lo que hoy se llama la muerte médicamente asistida. Es decir, que un médico hace algo, en general inyecta una sustancia, para matar a un enfermo. La causa generalmente a la que se apela es que es un sufrimiento insoportable el que esa persona tiene, y la persona consiente en ese acto, ¿no es cierto? O sea, la condición de la eutanasia es que la persona quiera. Si no, es un homicidio medicalizado, digamos, ¿no? Y en este momento es un tema de mucha discusión porque ciertamente hay muchas preguntas para hacerse en torno a esta cuestión. Por ejemplo, si realmente entra dentro de las competencias del médico matar a su paciente, ¿no? Ese es uno de los temas realmente más discutidos. Lo que se dice en general a favor es que cada persona es dueña de su propia vida. La cuestión es si el enfermo tiene, de alguna manera, puede implicar a otra persona, digamos, en la ejecución de su propia muerte, ¿no? Por ejemplo, ese es un tema. Y otra cuestión que preocupa bastante es que en general en la carrera de medicina nos forman poco para acompañar esa etapa final de la vida. Claro. Entonces, de alguna manera, la eutanasia puede volverse una solución, entre comillas, un poco rápida para algo que puede ser encarado de otra manera, y que esos son los cuidados paliativos, ¿no? Ahí es donde la ética, ahí es donde la ética también tiene mucho que aportar, ¿no? Porque esto de la muerte digna o la persona que es dueña de su vida, la verdad que está medio entendido como tirado de los pelos, no es tan así. Sí, acá yo voy a tomar dos puntos que dijo la doctora que son muy importantes y son un punto de inflexión en este tema. Primero es el argumento principal de los 5 o 6 proyectos que están dando vuelta en el Congreso con Estado parlamentario, que es el tema de la autonomía. La persona es dueña de su vida y si está en sus cabales puede decidir hasta dónde y hasta dónde no. Eso es un argumento falaz, porque en la ética y sobre todo en la bioética son 4 principios que rigen la ética en el accionar médico. La autonomía es uno de ellos, pero también está el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia y el principio de justicia. Y no hay uno que esté por sobre otro. Los 4 están ponderados por igual. Si yo primo el principio de autonomía por sobre los demás, voy a cometer actos injustos, voy a cometer un acto de maleficencia, es decir, voy a hacer daño y voy a cometer un acto de no beneficencia. No voy a actuar en pos del beneficio del paciente. Y lo más interesante es que hay una solución para evitar el homicidio sanitario y no incurrir en lo que tampoco nadie quiere, que es el ensañamiento terapéutico, ¿no es cierto? Hay una solución sin transgredir ninguno de los dos, que es lo que viene ya en la época bíblica, ya viene esa solución. Hoy se le llama adistanasia,
¿Qué quiere decir? Que es cuando un cuerpo ya no sostiene vida por sí mismo, lo único que se puede hacer es desobstaculizar, desobstruir aquello que impide la muerte inminente e irreversible del paciente. Y eso lo bueno que tiene es que libra al personal médico del dilema de yo fui formado para curar y cuando no se puede curar se debe acompañar, no matar al paciente. Es decir, yo no fui formado para lidiar con el sufrimiento matando al paciente. Digamos, yo fui formado para lidiar con el sufrimiento curando o en el máximo de los casos con cuidados paliativos, ¿no es cierto? Libra al paciente del suicidio, que en cualquier doctrina filosófica, salvo en los estoicos, está prohibida. Incluso Camus lo prohíbe, Kant lo prohíbe. Kant, que es el mayor eticista del occidente, sobre el cual se monta todo el aparato de la justicia penal, el derecho penal. Y libera a los familiares de ese pesar de andar decidiendo si la desconexión, si no la desconexión, ¿no es cierto? Es decir, descarga la responsabilidad en los tres actores principales: paciente, personal médico, personal sanitario y familiares. El problema es que para llegar a este punto, si bien en 2022 se sancionó la ley de cuidados paliativos después de un trabajo fortísimo que se ha hecho, no se ha implementado del todo bien y se ha demostrado que con cuidados paliativos se neutraliza la petición tanática, porque es todo un abordaje holístico que en más del 90% como dije, se neutraliza todo pedido de muerte. Esto está demostrado incluso en lugares con pocos recursos económicos, como en el estado de Kerala, en la India, ¿no es cierto? Movimiento Hospice, que la doctora lo conoce perfectamente, que funciona muy bien en todas las partes del mundo. Ahí entramos ya en una cuestión de cuál es la receta más fácil para lidiar con un problema que trasciende la dignidad. Y cuando hablamos de dignidad, también hay hoy una falacia, porque la dignidad de la persona es inherente a la persona, no importa la condición que tenga, estética ni operativa. Entonces, una muerte digna es una muerte digna como persona, es decir, haciendo de esa persona un fin en sí mismo y no un medio. No, la dignidad no se mide en su funcionalidad, en su operatividad o en su estética, porque si no, lo que estaríamos es haciendo una gradación de la dignidad en función de su apariencia, de si puede trabajar, de si tiene mayor o menor operatividad. Y en la Declaración de los Derechos Universal de los Derechos del Hombre, 1948, de los Derechos Humanos, 1948, dice que la dignidad es inherente a la persona y no está en función de ninguna de las variables a partir de las cuales quieren hacernos creer que el suicidarse cuando la persona ya no consciente con ese modo de vida es morir dignamente. El último y más reciente caso fue Alain Delon. Alain Delon pidió suicidarse, no tenía ninguna enfermedad terminal, es más, no tenía ninguna enfermedad, simplemente eran los achaques de ser una persona octogenaria. Pero él decía: la vejez apesta, después de haber sido, un ícono de la belleza en el cine. Bueno, la eutanasia o la petición tanática no es un problema médico, es un problema social, es un problema cultural. Entonces hay que abordarlo desde allí, ¿no? Los cuidados paliativos hacen un excelente trabajo. Y después están todas las variables foráneas que tienen que ver con atacar utilitariamente a las personas dentro de un rango etario que son las más vulnerables y son las que menos pueden defenderse y mayor costo tienen para la sociedad. Los jubilados, la gente que está en una condición terminal, en una cama, y también los de la primera infancia. No es por nada que inmediatamente luego de la ley del aborto viene la ley de eutanasia. Son los dos extremos de las personas más vulnerables. Los por nacer y los ya, desafortunadamente, en el último tramo de su vida. Son los dos sectores más vulnerables.
El Papa Francisco siempre lo decía, yo no soy católico, pero siempre lo decía, es la cultura del descarte. Lo que nos sirve hay que descartar. Entonces hay que dejar esa cultura utilitaria y volver a una cultura de la ética. Y hay que aprender a dignificar la vida y no hablar de la dignidad de la muerte. Primero dignifiquemos la vida, ¿no? Doctor, antes de irnos a los cuidados paliativos, ¿nos puedes contar brevemente cuáles fueron los resultados? O sea, ¿qué es lo que generó en los países donde ya existe la eutanasia? Acá, para contarles un poquito a la audiencia, entiendo que en Uruguay ya está, ya pasó a diputados, ¿no? Tiene media sanción. Tiene media sanción. Y no me acuerdo en qué otro país, pero hay otro país en América Latina que también tiene... Colombia. Colombia lo tiene legalizado hace muchos años. Y acá hay proyectos de ley. Entonces, bueno, contar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que ya ha sucedido, como para que aprendamos de los que ya han pasado por esto? Miren, yo a principios del 2024 estuve en Países Bajos, que es la cuna de la eutanasia. Ahí nació en los años 80 con el caso de Edward von Gersma, que era un ex senador octogenario que había aducido cansancio vital. No tenía ninguna enfermedad, estaba cansado de vivir. Dijo cansancio vital y se le habilitó la eutanasia. Con ese caso empezó todo el tema de la eutanasia. Los propios adalides de la eutanasia, como yo lo conozco personalmente, el profesor Theo Boer y la profesora von Gersma, dos bioeticistas de renombre internacional, que batallaron en favor de la eutanasia, renunciaron hasta no hace mucho a su comité bioético por ver las consecuencias que tuvo en Países Bajos. ¿Cuál fue la consecuencia? Y ellos lo relatan muy claramente. Lo que se llamó la pendiente resbaladiza. Pendiente resbaladiza es cuando se legisla de una forma muy exhaustiva. Imagínense Holanda. Nosotros tenemos controles legales parecidos a Uganda, así que imagínense lo que puede llegar a pasar acá. Pero la pendiente resbaladiza es cuando se legisla muy exhaustivamente, pero en la práctica termina siendo tan laxo que se termina aplicando esa ley a quienes incluso la ley no incluía. Cualquiera lo puede acceder en lo que sería el Ministerio de Salud de Países Bajos, Holanda y Bélgica por sobre todo, o Netherlands sería, ¿no es cierto? Y se puede acceder públicamente. Las tasas de eutanasia que se han aplicado a gente que ni siquiera estaba en la ley, menores de edad, alcohólicos, personas que habían sido abusadas, ¿no es cierto? Duplicado y triplicado esa cantidad durante los años del 2019 al 2023, ¿no? Es más, personas en estado de calle, homeless, que dicen, y yo también quiero que me autopore para seguir viviendo así, tengo parásitos, tengo enfermedades de piel, también quiero que me apliquen la eutanasia. Entonces, esa pendiente resbaladiza se hace, y ellos mismos lo argumentaron, porque lo único que produjo la legalización de la eutanasia fue una socialización, una moralización de que la persona, cuando termina siendo una carga para la familia, ya tiene el derecho a morir. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué quiere seguir insistiendo en vivir? Entonces la persona tiene que salir a justificar por qué quiere vivir, cuando ya está la ley que le permite dejar de ser una carga para la familia. Y eso ellos mismos dijeron, produjo una sociedad menos respetuosa de los mayores, menos resiliente y menos tolerante a las frustraciones. O sea, desde lo político, desde lo social, desde lo individual y hasta incluso desde lo médico fue un error, porque la Real Asociación de Médicos de Países Bajos hace poquito hizo una encuesta, hace poquito de 2 años, hizo una encuesta, yo la tengo publicada en un paper, que habla de que más de la mitad de los médicos encuestados decían que ellos no quieren lidiar con este tema, que no es un tema de ellos y que reciben múltiples presiones del paciente, de la familia, del Estado, y ellos no tienen por qué lidiar, y con mucha razón, no tienen por qué lidiar con matar al paciente, porque ellos están formados justamente para lo contrario. Con lo cual, fue un error el implementar la eutanasia en el estado de Oregón, que también lo tienen implementado, en Colombia. Estoy convencido que es un error también en Uruguay, porque
hay una forma de lidiar con esto, sin, insisto, sin legalizar el suicidio y mucho menos sin legalizar el homicidio sanitario, que es la adistanasia. Lo que pasa que genera mayor trabajo, no ahorra costos, no libera camas, ¿no? Personas jubiladas que por ahí siguen viviendo y siguen cobrando de la jubilación. No se olviden que tuvimos un presidente aquí que dijo que en plena pandemia, que dijo, bueno, sí, los jubilados viven mucho y eso hace que el sistema del ANSES esté colapsado. Digamos, hay toda un área extra sanitaria que está presionando para que esto se dé, ¿no es cierto? Y eso hay que tomarlo en cuenta también. Doctora, y eso, llegando, o sea, una vez que cuando uno se pone a pensar desde lo que es un hospital y pensando en estas tres patas que decía el doctor, ¿no? El paciente, la familia y el sistema médico. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes los paliativistas desde lo que es el territorio, ¿no? Cada una de esas Yo, antes situaciones. de empezar con cuidados paliativos, en relación con esta cuestión de la eutanasia, creo que es importante aclarar algo, porque eso le pasa a muchas familias, ¿no? Y es que suspender un tratamiento no es hacer eutanasia. Eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, que las enfermedades son como una película, no son una foto. Entonces, algunas cosas que uno hace al principio de la enfermedad, o cuando la persona está bastante entera físicamente, no son cosas que hay que hacer al final, ¿no? Entonces, a veces pasa que personas internadas en terapia intensiva, y con toda la tecnología que hoy tiene la medicina y todas las posibilidades que tiene, pareciera que es mejor medicina porque se hacen un montón de cosas que ya no es el momento de hacer, ¿no? Entonces los médicos pueden sugerir no hacer determinadas cosas porque generan sufrimiento a esa persona, ¿no? Eso es lo que vendría a ser muchas veces cuando se mezcla lo que es el encarnizamiento terapéutico. Claro, ¿o no esto tiene que es lo que se llama la adecuación terapéutica, o sea, vos tenés que hacer cosas al principio, al medio y otras al final, ¿no? Y suspender un tratamiento, por ejemplo, no poner un respirador u otras cosas que ya no corresponde a esa persona, no es para nada eutanasia. Digo porque hay personas que pueden tener ese miedo de que eso es eutanasia. No, porque una persona que ya está en el final de la vida no es el mejor lugar para estar la terapia intensiva. Estás más solo, no estás acompañado, es decir, el final de tu vida no pasa por lo mejor, ¿no? O sea que una primera cosa que me parece importante es animarse en algunos casos a no hacer ciertas cosas que ya no es el momento de hacer y que así no va a generar un sufrimiento extra a la persona ni la va a dejar en soledad, ¿no? Ahora, en relación con los cuidados paliativos, un poco el siglo XIX, principios del XX, fueron siglos de muchos progresos en la medicina. Entonces parecía que la medicina siempre era exitosa, ¿no? Incluso está un poco esa fantasía de que siempre nos va bien en la medicina. No, algunas cosas nos va bien, otras no tan bien. Y entonces, para las personas que no lograban una curación, un poco que se las dejó de lado. Es decir, como que si eso no fuera ya tarea de la medicina, ¿no? Y eran personas que necesitaban muchas cosas desde lo físico, desde lo espiritual, desde lo emocional, ¿no? Un acompañamiento y sobre todo una cuestión muy importante que es el tratamiento del dolor, que ocurre muchas veces en algunas personas, ¿no? Entonces hubo una enfermera inglesa, Cicely Saunders, que estudió medicina también, que empezó a fijarse en estas personas que necesitaban un acompañamiento personal y médico en el final de la vida, ¿no? Y tiene una historia ella personal muy linda, si ustedes la pueden encontrar en internet, pero es una muy linda historia. Ella es la primera que empieza a usar algunas drogas que llamamos opioides, que son muy importantes para el dolor, de manera sistemática. No solo cuando a uno le duele, sino ya sé que a esa persona le va a doler. O sea que de alguna manera hacer buenos tratamientos para aliviar los síntomas, acompañar emocionalmente, porque esa etapa
de la vida puede tener muchas emociones muy fuertes, ¿no? Generar ansiedad, generar inquietud. El tema social, y en la Argentina parece un poco vergonzoso hablar de eutanasia cuando la gente no llega ni al hospital a tratarse, ¿no? O sea, ¿por qué no nos preocupamos un poquito porque la gente al menos pueda llegar al hospital? Que es un problema que tenemos en el acceso que las personas tienen que tener, ¿no? Pongámosle pilas, digamos, a todo lo que tiene que ver con que las personas puedan ser atendidas. Y en el aspecto espiritual también. Ahora, hay que distinguir lo que llamamos en la actualidad atención paliativa de los cuidados paliativos de fin de vida. Los cuidados paliativos Perdón, doctora, nos tenemos que ir a una breve pausa, pero esto es lo que me gustaría que nos explique cuando volvamos, que vamos a tener además un Zoom cortito, que es súper interesante, ¿no? Estos dos aspectos. Entendiendo además que ahora nos vamos a meter de lleno en eso, en los cuidados paliativos y en el rol fundamental de la familia en esto, porque tenemos una ley de cuidados paliativos en nuestro país que se implementa en muy pocos hospitales. Entonces, para darle más fuerza, para poder entender un poco más todo esto. Pero nos vamos un minutito a una pausa y ya volvemos.